Quisiera empezar con una historia, y en esa historia usted va a decir, ay, pero este pastor es como charro, porque estamos ahí de Domingo de Resurrección y con las que se pone. Pero quiero empezar con un dato anecdótico o histórico. Y este dato histórico lo vamos a entender mucho más aquellos que tengamos más de 40 años. De pronto los que tengan menos de 40 años, o habrá personas que ni siquiera habían nacido cuando yo voy a contar esto, pero los que tenemos más de 40 años recordaremos de qué estoy hablando. Los otros, los que no lo recuerdan o los que no hayan nacido apenas dirán, ah, sí, por ahí yo he escuchado algo, pero no lo entenderán de la manera como lo entendemos los que hay. ¿Y por qué lo tomo? Porque creo que es muy, muy, muy apropiado para lo que quiero compartirles en esta mañana. Es más, la historia que les voy a contar es de fútbol. Y usted, este pastor y su fútbol. Pero no es porque me guste el fútbol, sino porque creo que va a ser clara en lo que yo les dije. Y esta historia empieza el 5 de septiembre de 1993. Usted dirá, ¿y yo qué estaba haciendo ese día? Ahorita que le cuento, usted va a decir, ya sé qué estaba haciendo, ya sé en dónde estaba y ya sé qué hice después de que pasó lo que el pastor está diciendo. Porque el 5 de septiembre de 1993 estaba jugando Colombia contra Argentina. No en Barranquilla, sino en Buenos Aires. Y ya todos dicen, ¡ay, sí! Ay, yo ya sé dónde estaba. Es más, ni me ponga a pensar más, porque después va a pensar lo que hizo después del partido y va a decir, ay, como que pequé. Entonces, por favor, no, ni piense en eso. Pero todos recordamos ese 5 de septiembre, pues todos los que vivíamos en esa época, porque obviamente fue un hecho anecdótico. Entonces Colombia iba a jugar al Monumental de Buenos Aires, el estadio del River Plate, su final. Maradona había dicho, no, Colombia nunca gana, eso no sé qué. Nosotros teníamos la expectativa, pero por más expectativa que teníamos, ninguno de nosotros, ni por la mente, soñábamos lo que iba a pasar ese día. Y lo que pasó ese día fue que Colombia fue a ese lugar y le ganó a esa potencia mundial 5-0. Mejor dicho, y eso después de eso fue el desorden. ¿Por qué me mira, Ciro Salva? Usted no celebró el partido, usted también lo celebró. Y entonces todos salimos a la calle, gritamos, maicena, y está ahí, dejémoslo, está ahí. Pero hubo un montón de cosas, de fiestas, de algarabía, todo el mundo, mejor dicho, contento y feliz por lo que estaba pasando, porque varias cosas sucedían, ¿no? O sea, lo más grande fue haberle ganado a Argentina allá y haberle ganado por 5-0. Pero además de eso era que clasificábamos al Mundial del 94, que Argentina quedaba relegada a pelear el repechaje para poder entrar al Mundial. Imagine la potencia del mundo, y había quedado relegada. Por otro lado, que éramos candidatos a ser campeones del mundo, y no dicho por nosotros, lo dijo Edson Arantes do Nascimento Pelé, el rey del fútbol, dijo que nosotros éramos candidatos a ser campeones del mundo. No, mejor dicho, eso quién no creía. Estábamos nosotros por allá más arriba del cielo, contentos, felices, alegres. No la creíamos, porque había sido una eliminatoria perfecta, el mejor equipo, lo mejor que teníamos, y todos muy, 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 muy contentos. Ahora, en esa situación, obviamente al año siguiente venía el Mundial, y en Colombia en ese momento dolorosamente estaba muy, muy, muy fuerte la parte del narcotráfico. Entonces el narcotráfico estaba ahí, y obviamente con esa expectativa de que Colombia iba a hacer un buen papel en el Mundial, pues las casas de apuestas se dispararon y toda la gente empezó a apostar por Colombia. Pues toda la gente no, la gente que apostaba en eso, mucha gente del narcotráfico y todo esto. Nosotros como colombianos comunes y corrientes pues teníamos la expectativa de que iba a ser algo muy bueno y todos contentos, y bueno, llegó el 94, llegó el día del Mundial y todos felices. La selección Colombia, un solo corazón, todos felices, todos allá. Y vino el primer partido, y de la gloria y de la felicidad y de la alegría pasamos en un segundito a la tristeza, al dolor y al lamento. Primer partido, Rumania, Colombia, termina el partido 3-1 perdiendo. Qué baldado de agua. Todo lo que soñábamos se terminó. Como habían existido apuestas, resulta que la gente, y me imagino que en ese contexto, pues la gente que no andaba en buenos caminos y había apostado tanta plata,
pues empiezan a llegar al hotel de la selección amenazas de muerte. Toda la cosa se complica porque ya no es solamente el tema futbolístico, sino ya tiene que ver con lo que está sucediendo. Entonces esto se pone muy, muy fuerte. Viene el segundo partido es Estados Unidos-Colombia. Y en Estados Unidos, Colombia otra vez pierde por segunda vez, 2-1. Y con el infortunio de que no solamente perdieron 2-1, sino que uno de los mejores defensas que ha existido en Colombia metió un autogol. Y el pobre muchacho, y todos tenemos en la mente la cara de ese muchacho cuando mete el autogol y amenazas de muerte y la cosa. Y de estar en el año pasado en una gloria tremenda, ahora pasamos a estar en... ¿Pero qué pasó? ¿Qué sucedió? Este hombre mete el autogol, pierde Colombia, ya queda eliminado del Mundial. Juega un último partido, ese partido creo que es contra Suiza y creo que lo gana, pero ya no hay nada que hacer, ya fueron eliminados. A los jugadores les dicen que no pueden volver a Colombia porque hay amenazas de muerte. Andrés Escobar igual decide venir a Colombia y decir, no, yo pongo la cara, y vino y puso la cara y lo mataron. Y fue algo doloroso, fue algo triste. Y a lo que yo voy es que cómo pudimos pasar de un momento de expectativa, de toda la esperanza, de toda la euforia, de todo el amor por una selección, a estar a lo último llorando una tragedia como la muerte de un jugador y la decepción de saber que no pasamos a ese mundial. Y ahora, ¿y por qué lo coloco así? Porque para mí es un momento histórico, porque aunque no lo dije al principio, porque cuando el 5-0, aunque a usted no le gustara el fútbol, todo el mundo se contagió. Porque si usted dice, los que les gusta el fútbol pues lo disfrutaron. No, pero aún la gente que no le gustaba el fútbol, era tanta la euforia en las calles, era tanta la alegría en las calles, era tanto el patriotismo que salió en ese momento, que aunque a la gente no le gustara el fútbol, todos se contagiaron en ese momento de la alegría, de la esperanza, de lo que sucedía. Y en un momento a otro, al año siguiente, pasó esto que les estoy contando. Ahora usted dirá, pastor, ¿y qué tiene que ver esto con la palabra? Nada. No tiene que ver nada con la palabra. Pero ¿por qué lo quise colocar? Porque quería que usted tratara de entender qué es tener una esperanza, qué es tener una expectativa grande, qué es tener un anhelo muy fuerte y que de un momento a otro se acabe. Ahora, esto lo coloco porque tal vez nos atañe a todos, pero tal vez usted individualmente, en alguna circunstancia, en alguna relación, en algún negocio, en alguna forma, colocó su esperanza en algo, en alguien, en alguna forma, y usted tenía toda su fe puesta en eso, y de un momento a otro, decía la canción, todo se derrumbó dentro de mí. ¿Y cómo nos sentimos? Decepcionados, tristes, angustiados, abatidos, porque se perdió todo. ¿Qué pasó con la selección Colombia? Se murió la esperanza, porque ya no había nada que hacer. Candidata a ser campeona del mundo y todo lo que, ya no hay nada que hacer. Quedó eliminada y no hay vuelta atrás. Ahora déjeme, y obviamente es mucho más grande esto, pero ¿por qué lo coloqué? Porque quería que usted entendiera lo que es tener una decepción. Porque ahora yo quiero que usted piense por un momento en los discípulos, que piense en María, que piense en las mujeres y los hombres que seguían a Jesús, que durante 3 años de su ministerio lo habían escuchado hablar, habían escuchado sus mensajes, habían escuchado lo que él decía, habían visto los milagros que habían hecho, lo que él había hecho, habían visto todo lo que tenía y estaban colocando toda su esperanza en él. Los discípulos, a mí me impacta esto porque los discípulos, si usted se da cuenta, si usted lee los evangelios, dejaron su vida cotidiana, dejaron lo que hacían, algunos pescadores, otros cobradores de impuestos, había un celote allá que era como un guerrillero, mucha gente dejó su estilo de vida por decir, voy a invertir mi vida en este hombre, esto es lo que tenemos que hacer y seguirlo, y de un momento a otro ver a esa esperanza en una cruz. Ahora usted y yo lo entendemos porque ya conocemos la historia completa y sabemos que resucitó, pero ellos no sabían que iba a resucitar, porque ya Jesús lo ha hecho, pero no lo entendían. Y entonces lo que generó en ellos fue una frustración total, un dolor total. ¿Qué pasó acá? ¿Qué sucedió en ese sentido? Ahora, lo que pasó con Colombia, por ejemplo, en la selección, pues simplemente fue algo que se dio por términos deportivos,
que no ha afectado nuestra vida para mayor cosa, más que la alegría que podríamos sentir, porque así como Colombia perdió y al lunes siguiente tocó ir a trabajar, pues si Colombia hubiera ganado, también tocaba ir a trabajar al día siguiente. O sea, nada cambiaría. Pero acá en el contexto de Jesús sí era algo mucho más grande y mucho más fuerte. Porque yo quiero preguntarle algo: ¿qué hubiera pasado si Jesús no hubiera resucitado? O sea, ¿tendría sentido que estuviéramos acá en esta mañana si Jesús no hubiera resucitado? ¿Tendría sentido el haber ido a la cruz del Calvario? ¿O tendría sentido que hubiera predicado un mensaje tan lindo? ¿O tendría sentido que hubiera hecho los milagros que hizo si Él no hubiera resucitado? Si usted estuvo mirando en la Semana Santa los 2 programas que hicimos de Más como Cristo, el del jueves de Mateo y Laura, que hablaban acerca de la institución de la Cena del Señor, y el día viernes que con Laura hablábamos acerca de la cruz, si Cristo no resucita, nada de eso tiene sentido. Y es muy importante, lo que se habló es tremendamente importante, pero si Cristo no resucita, de nada sirve. Colombia ganó 5-0, no sirvió de nada. O sea, no tiene ninguna significancia si Cristo no hubiera resucitado. Por eso el título de la enseñanza en esta mañana es: su resurrección, mi esperanza. Su resurrección, mi esperanza. Si Él no resucita, nada tendría sentido. ¿Fue importante que Cristo haya venido a la tierra? Claro, fue tremendamente importante. ¿Sus enseñanzas dejaron un legado para toda la humanidad? Claro que la dejaron. ¿Los milagros que hicieron nos hablaron de su poder? Claro que nos hablaron de su poder. El que Él haya ido a la cruz del Calvario fue el punto de referencia para que el precio que teníamos que pagar nosotros por nuestra maldad fuera saciando la justicia de Dios. Claro que fue importante, pero si Cristo no resucita, de nada serviría esa situación. Así que hoy yo quiero hablarles acerca de esa esperanza y entender esa esperanza en lo que tenemos. Y Mateo, hablando de la resurrección, él escribe, Mateo capítulo 28, versículo 1 al 6, y dice o lo relata de la siguiente manera. Dice Mateo: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Ahora, el texto nos está hablando de una serie de situaciones o de situaciones que sucedieron. Nos está hablando acerca de cómo un ángel descendió, cómo un terremoto hubo, cómo él removió la piedra, cómo se sentó sobre ella, cómo habló a las mujeres, cómo los soldados se asustaron y todo lo que pasó. Pero aunque todo eso es importante, yo quiero solamente referirme en esta enseñanza a las 3 últimas frases de lo que el ángel le dijo a estas mujeres. Y está en el versículo 6 donde les dice: no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ve el lugar donde fue puesto el Señor. Y estas 3 afirmaciones para mí son tremendamente vitales, porque en una frase el ángel está dando 3 afirmaciones. La primera: no está aquí. ¿Y de qué está hablando? Del sepulcro. Dice: Él no está aquí, en este lugar no está. Lo segundo, la segunda afirmación que él hace es: ha resucitado como dijo. O sea, ha cumplido su palabra, Él resucitó. Y la tercera frase o afirmación es: venid, ve el lugar donde fue puesto. Así que estas 3 afirmaciones que da el ángel es donde nosotros tenemos la esperanza en que la resurrección de Cristo nos augura a nosotros algo mejor, una bendición especial para nuestra vida, para lo que viene hacia adelante, para lo que podemos caminar. Es más, porque Cristo resucitó,
nosotros tenemos la esperanza de que un día resucitaremos. Yo estoy en muchos funerales, y hay funerales de funerales, pero definitivamente, y no por que seamos mejores o algo, sino tiene que ver directamente con la esperanza. La esperanza es lo que nosotros nos permite tener una mayor alegría. Entonces yo decía esta mañana, por ejemplo, que cuando mi mamá murió, sí, claro, yo no estoy diciendo que no fue doloroso, yo no estoy diciendo que no fue triste, pero es tan diferente cuando tú tienes la certeza de que esa persona fue a la presencia de Dios. Y mencionaba en esta mañana que hace 21 años tuve la oportunidad de estar en un funeral de un hombre que para mí fue admirable. Pero a ese hombre yo no lo conocí mucho, es más, creo que solamente lo conocí el día que fue a la clínica porque me invitaron, su esposa me invitó a llevarle la cena al hospital La Samaritana. Pero yo de ahí para atrás yo no sé si, o sea, sé que es bueno porque veo su familia, conozco su familia, veo sus hijos, veo todas las cosas que hizo. Pero estoy seguro que seguramente ese señor cometió muchos errores como los cometió mi mamá en su vida. Pero ellos aceptaron a Cristo en su corazón. Y el hecho de que hayan aceptado a Cristo en su corazón es lo que nos da la tranquilidad y la certeza de saber que ellos tienen la esperanza de que resucitarán en el día postrero. Porque si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Pero si Él no resucitó, nadie resucita, dice la palabra. Así que quiero irme en estas 3 afirmaciones y hablarles de lo que se debe significar para nosotros esta esperanza. Y lo primero es que tenemos una certeza. Usted y yo tenemos una certeza. Y es lo primero. ¿Qué dijo el ángel? No está aquí. Y no está aquí, es que tenemos la certeza de que Cristo no quedó en la tumba, de que Él no quedó en ese lugar, sino que Él está vivo y que ahora está en un lugar de bendición. Ahorita que vamos a hablar de ese lugar. Pero quiero por un momento regresar a estas mujeres. Obviamente estas mujeres amaban a Jesús. Está María Magdalena, y la otra María de la que habla la palabra es la mamá de Jacobo el menor, de uno de los apóstoles de Jesús. Pero ¿a qué iban ellos al sepulcro? ¿Pero a visitar a quién? O sea, a un muerto. Ellas iban a visitar a un muerto. Ellas iban a visitar a alguien que había fallecido y seguramente a lamentar su pérdida, a lamentar su dolor, a recordar la esperanza que tenían y cómo esa esperanza se había acabado. Y vamos entonces en honor a la memoria de esa persona que en vida nos dejó tantas enseñanzas y tantas cosas bonitas, vamos a ir a acompañarlo. Pero qué dolor, vamos a visitar a un muerto. Eso era lo que estaba pasando. Ahora, en ese contexto, no solamente le está sucediendo a estas mujeres, sino es lo que le está sucediendo a todos los seguidores de Jesús en común. Los discípulos también, los seguidores de Jesús, todos están en ese contexto. Ahora, como que lo que están pensando en común, como que el pensamiento general es: se ha ido. Yo no sé si usted ha sentido la ausencia de alguien que para usted era importante y ya no está. Se fue. Ya no puedo estar con esa persona, ya no puedo acompañar a esa persona, ya no puedo hablar con esa persona. Y para ellos se había ido. Ya no había nada que hacer, no hay vuelta atrás, se ha ido. Ahora, ¿por qué pensaban ahí así? ¿Por qué tenían esa falta de fe? Y lo que digo no lo digo cuestionándolos, no. Tal vez si nosotros hubiéramos estado en ese tiempo y hubiéramos creído en Jesús, también sentiríamos la misma sensación. ¿Y por qué digo que sentiríamos la misma sensación? Porque ellos, los que están en ese momento, fueron testigos de esa última semana de la pasión de Cristo. ¿A qué me refiero que fueron testigos? Que ellos estuvieron cuando Jesús fue traicionado por Judas y fue entregado. Y fue doloroso. Y estuvieron cuando Él instituyó en la cena, la Santa Cena, cuando dijo: este pan es símbolo de mi cuerpo, este vino es símbolo de mi sangre. Vieron cómo fue juzgado de una manera injusta, consiguiendo testigos falsos. Cómo fue llevado a la cruz del Calvario, cómo fue atravesado por la lanza.
Ellos mismos fueron testigos de que fue llevado a una sepultura y que fue dejado en la sepultura. O sea, estas imágenes tan fuertes y tan penetrantes obviamente hacen que ellos digan: no hay nada, murió, se terminó, no hay cómo tener una esperanza mayor. Así que este dolor cegó su entendimiento, este dolor cegó su cordura. Este dolor hizo que ellos olvidaran que Él había dicho que era alguien diferente. Olvidaron su ministerio público y olvidaron sus enseñanzas. Es más, esta mañana decía algo. Si usted ha leído los evangelios, usted sabrá o entenderá que Jesús, primero que todo, siempre andaba por lugares donde no era tan público. Cuando Él hace, por ejemplo, el milagro de multiplicar los panes, lo que está haciendo, multiplicando la comida, es porque está en un lugar desierto. Allá donde estaba no había muchos negocios. Bueno, ¿y Jesús por qué andaba en esos lugares? Porque cuando hacía un milagro le decía a la gente: por favor, no digan que fueron sanados o que fueron restaurados. ¿Por qué decía esto? ¿Porque tenía temor? No. Porque Jesús no quería que se anticipara su momento, porque Él de antemano sabía que iba a ir a la muerte. Pero Él tenía que primero cumplir un ministerio. Pero en esa última semana Él salió públicamente. No hay nadie, absolutamente nadie en Jerusalén que no supiera lo que estaba pasando, porque todo lo que estaba sucediendo era el boom de esa semana. Es como cuando acá escuchamos una noticia de una tragedia o de un escándalo y todo el mundo empieza a hablarlo y hablarlo y hablarlo. El jueves, oiga, no, y allá lo entregaron, uno de ellos lo traicionó, y al día siguiente no, y lo están latigando, y a la tarde no, lo están crucificando, y en la noche ya no, lo sepultaron. Todo el mundo fue consciente de lo que estaba haciendo, de lo que estaba sucediendo mejor, y esto hizo que olvidaran lo que Él les había enseñado, que olvidaran sus palabras. ¿Qué les había enseñado? Muchas veces lo había dicho, pero solamente tomo un texto. Marcos capítulo 8, versículo 31, Él había dicho: y comenzando a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Jesús lo había dicho. O sea, todo lo que estaba pasando no era algo que fue casual. Oiga, le dañaron la carrera. No. Esto estaba dicho por Él. En el Antiguo Testamento los profetas lo habían dicho, pero ahora Jesús mismo lo está diciendo. Mas sin embargo ellos no lo entienden. Por eso van a la sepultura, porque van a visitar a un muerto. Porque ellos olvidaron todas sus palabras y están simplemente con la congoja de lo que está sucediendo. Ahora quiero decirles algo. Tal vez usted y yo no estemos buscando un sepulcro, pero mi pregunta en esta mañana es: ¿estamos buscando a Jesús en el lugar indicado? ¿O estamos buscando a Jesús por las razones correctas? ¿O tal vez hemos perdido el camino por causa de las circunstancias, de los problemas, de las adversidades que estamos pasando, y estamos cambiando el camino o desfalleciendo en nuestra fe? Porque estas personas habían desfallecido. Porque la tristeza era tan grande que ellos pensaron que lo que había sucedido frustraba sus vidas. Yo pienso que Pedro se fue otra vez a sacar sus redes, a buscar cómo otra vez ir a pescar. Mateo, después de que había dejado su lugar en los publicanos, de cobrar impuestos y de predicar la palabra, decía: ¿y ahora cómo vuelvo? Si yo dejé primero ese lugar y en segundo lugar prediqué una palabra que ahora no sé si sea verdad. Y muchas veces nosotros nos podemos sentir desfallecidos. Y muchas veces podemos sentir que nuestra fe no tiene sentido. ¿Sabe qué pasó con ellos? Olvidaron todo lo glorioso que Dios había hecho. Y quiero preguntarle: ¿cuántos de nosotros hemos visto en nuestra vida la gloria de Dios? ¿Cuántas veces hemos visto que Dios actuó aquí, que Dios actuó aquí? Oiga, vea lo que Dios hizo, vea a Dios cómo no. Pero cuando viene un nuevo problema, ¿no le pasa que como que olvidamos todo lo que Dios ha hecho y decimos: ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿Y Dios dónde estás? Y como que nos olvidamos y queremos buscar soluciones en nuestra propia fuerza, porque sentimos que Dios no tiene nada que ver en el asunto.
o que se ha desentendido, o que se olvidó de nosotros. Y no me levante la mano, pero ¿cuántos en algún momento sintieron que Dios se olvidó de ustedes? Porque usted está pasando una situación difícil en la economía, porque usted está pasando una enfermedad, porque su hogar, porque su matrimonio, porque su trabajo, porque sus sueños, porque sus aspiraciones. Y usted dice, pero Dios, ¿dónde está? Seguramente esto estaban pensando estas personas acá. ¿Qué pasó con Jesús? ¿Dónde está? Y entonces pretendemos buscar soluciones en los lugares equivocados. ¿Dónde fueron a buscar estas mujeres al autor de la vida? Fueron a buscar al autor de la vida en medio de los muertos. No era allí donde tenían que encontrar a Jesús, pero era lo que su situación en ese momento les llevaba a hacer. No lo encontrarían ellas en ese sepulcro. Y seguramente nosotros debemos cuidarnos en dónde estamos colocando nuestra mirada o en dónde estamos buscando a Jesús. Porque Jesús es real, porque Jesús sigue vivo, porque Él ha resucitado y porque Él sigue tan vigente en este momento como lo hizo en ese tiempo para cambiar y transformar nuestras vidas. Su resurrección nos da a nosotros una esperanza de saber que en Él podemos esperar algo nuevo. Así que debemos de cuidarnos de saber dónde buscamos a Dios. Ahora, ¿qué situación estás atravesando? ¿Cuál es el problema que tienes en este momento? Que tal vez a veces se hace tan grande y se hace tan fuerte que tú sientes que no tienes el aliento para seguir adelante. Jesús en su ministerio público dijo lo siguiente, Lucas capítulo 11, versículo 9 al 10 dijo: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Ahora lo que me está diciendo es que yo sigo teniendo esa esperanza en Dios, que yo puedo aguardar en Dios, que yo puedo confiar en Dios, que yo sé que Dios tiene el control y que Dios nos sacará adelante de esa situación. Pero la pregunta es si estamos interpretando bien lo de pedir para que se nos dé, si estamos interpretando bien lo de llamar para que se abra la puerta. Porque a veces nosotros, por causa de a veces predicaciones equivocadas y por nuestra propia dureza de corazón, pensamos que pedir y buscar es que Dios nos va a conceder todo lo que pidamos. Y no, lo que dice acá es que cuando yo pido, cuando yo busco, cuando yo toco la puerta, es para buscar a Dios y entender su voluntad. Que Dios no siempre me va a responder que sí. Déjenme colocarlo en este contexto. Están los discípulos de Jesús, están en la última cena. Jesús les está diciendo que es necesario que Él vaya a la cruz del Calvario. Imagínense que cuando vayan al Getsemaní todos son conscientes de lo que está pasando. Así que no solamente Jesús, sino todos están clamando y están diciendo: por favor, Dios, no permitas que Cristo vaya a la cruz. Dígame qué pasaría si Dios el Padre contesta esa oración. Si Dios el Padre dice: ok, Jesús, no vayas a la cruz, he escuchado tu oración, ¿qué pasa? No tenemos salvación. Porque hay momentos donde Dios responde negativamente a nuestras oraciones porque Él sabe que tiene un plan. Y ahí es donde la palabra dice: porque tus pensamientos no son mis pensamientos y tus caminos no son mis caminos. Y cuando habla de que los pensamientos de Dios no son los míos, no está hablando de que los pensamientos de Dios sean mezquinos, sino que los pensamientos de Dios a favor de aquellos que ama son más altos que los míos. Para los discípulos, si fuera el caso de lo que yo estoy diciendo, sería una buena respuesta de Dios que hubiera quitado la cruz de Cristo. Pero qué tremendo sería para la humanidad que esa oración, si se hubiera dado, fuera respondida. Así que cuando Dios me dice buscad, pedid y llamad, no me está diciendo y yo te voy a conceder todo como si fuera esa lámpara de Aladino. No, Dios a veces permite circunstancias porque esas circunstancias son las que me hacen doblegarme delante de Dios, rendirme delante de Él, reconocer que no es a mi forma, que no es a mi manera, que no es en mi tiempo, que no es como yo pienso,
sino como Dios piensa. Así que lo que Dios quiere que nosotros entendamos es que la certeza es que Él resucitó y que Él tiene lo mejor. Y yo quiero decirte, Dios tiene lo mejor para ti hoy. Pero lo mejor para ti hoy no es lo que tú piensas que es lo mejor para ti hoy. Lo mejor para ti hoy es lo que Él ha determinado para tu vida, lo que Él quiere para tu vida, de la manera como está llevando tu vida para que puedas conocer la gracia y el amor de Él. Su resurrección entonces se convierte en nuestra esperanza. Y nuestra esperanza, que a pesar de esta leve tribulación momentánea que estamos atravesando, esa leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria, porque veremos la bendición de Dios. Queremos entender a veces las circunstancias desde pequé o no pequé. Yo no sé si usted ha leído en la palabra, pero dice que una vez le llevaron a un hombre ciego. Y este hombre ciego fue sanado por Jesús. Y después lo que le preguntaron fue: Jesús, ¿y quién pecó? ¿Pecó su papá? ¿Pecó su mamá? ¿Por qué nació ciego? Queriendo aludir a que había pasado algo. Y Jesús que dijo: no, nadie pecó. Él nació ciego para que se viera la gloria de Dios. Así que llamad y se os abrirá. No es que Dios haga lo que yo quiera, porque tendría que contrastarlo con Santiago capítulo 4. Ese no está en los versículos, pero déjeme decirlo, donde dice la palabra que nosotros estamos acostumbrados a decir: hoy, mañana iremos a tal lugar y haremos tales negocios y ganaremos. Ese versículo es tan duro para mí, que soy tan planeador, que estoy cuadrando, porque Jesús dice: bueno, pero es que pues sí, planeé. Pero dice el mismo texto, en lugar de lo que deberías decir: si Dios quiere, iremos, si Dios quiere, vendremos. A veces nosotros somos tan planeadores que usted ya tiene cuadrado de aquí hasta el 2050. Y usted no sabe si mañana amanece vivo. Usted no sabe si mañana tendrá vida. En lugar de lo que deberías decir: si Dios quiere, haremos esto. Si Dios quiere, iremos a tal lugar. Porque nos lleva a confiar en Él. Así que tenemos la certeza de que Él resucitó, y en medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de las adversidades que estemos pasando, lo que tenemos que tener claro es que Dios vive y que Él guarda de nuestra vida, independiente de la prueba que cada uno independientemente esté atravesando. Pero no solamente tenemos la certeza, lo segundo que tenemos es que tenemos una palabra cumplida. Tenemos una palabra cumplida. El ángel dijo: ha resucitado como dijo. Ha resucitado como dijo. Así que esa promesa que en el Antiguo Testamento los profetas hablaron, y que Jesús mismo dijo en su ministerio público, hablando acerca de que Él resucitaría, se cumplió. Y se cumplió, y es importante saberlo. ¿Por qué? Porque lo cierto es que Dios no miente. Ahora, si Dios prometió bendecirte, Él te bendecirá. Amén. Lo que pasa es que Él te bendecirá como Él sabe que te tiene que bendecir, y no como tú en tu antojo quieres que te bendiga. Porque es que a veces yo quiero: no, Dios, es que yo me siento bendecido si tú. No, pero es que de pronto yo te bendigo de esa manera y no va a funcionar. Así que mi bendición va a ser para hacerte crecer. Mi bendición va a ser para formarte como un hijo de Dios. Mi bendición va a ser para que tú crezcas. Y si en esa bendición tengo que colocar situaciones que moldeen tu carácter, que moldeen tu vida, que te lleven a entender que yo soy Dios, voy a permitirlo, porque más importante es lo que tengo para ti que lo que tú quieres para ti. Cuando mi oración es en mi carne, esa oración me hace pensar en el aquí y en el ahora. Es que yo quiero hoy. Es que yo necesito en este momento. No, lo que Dios piensa es en la eternidad. Lo que Dios piensa es en algo más grande, que va más allá del momento. Así que nada de lo que hacemos como iglesia tendría valor si Dios no hubiera resucitado. Nosotros no podríamos tener la esperanza de una vida eterna si Cristo no resucita. No podríamos entender que nuestra vida tiene valor ahora porque el Padre nos ha amado si Cristo no hubiera resucitado. Porque el hecho de que Cristo resucitara es como si Él dijera: acepto el sacrificio de Cristo. Si Dios no hubiera aceptado el sacrificio de Cristo, Cristo muere y queda muerto.
Pero el hecho de que Él hubiera resucitado es que el Padre aceptó el sacrificio en nuestro lugar. Nuestra fe no está en un Dios muerto, nuestra fe está en un Dios vivo. ¿Cuántos lo creen? Cuando yo oro, no le oro a un Dios que está en una tumba, le oro a un Dios que está sentado a la diestra del Padre, a un Dios que venció la muerte, a un Dios que pagó el precio por nosotros y que nos ha redimido y nos ha levantado. Ahora, la resurrección de Cristo trae beneficios a nuestra vida. Obviamente el primero es que tenemos ahora el Espíritu Santo, y seguramente tendríamos que hablar más adelante del Espíritu Santo, pero ahora yo quiero recordarle que cuando Cristo resucitó, Él no solamente resucitó, sino que después de 50 días de estar con la gente, Él ascendió al cielo. Bueno, ¿y qué tiene de importante eso? Dice la palabra, en Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también ¿qué? ¿Intercede por quién? ¿Y usted por qué cree que estará intercediendo Él? Por su necesidad, por la situación que está atravesando, por el momento que está viviendo. Dios intercede por ti de una manera particular. Porque tú, de una manera particular, tú, cada uno de los que me está escuchando en este lugar, cada uno de los que me está escuchando atrás de la cámara, Dios conoce nuestra necesidad de una manera particular. Así que al ascender al cielo, cuando Él sube, recuerda que cuando Él sube, la gente se queda mirando al cielo, y los ángeles, ¿qué le dicen? ¿Por qué miran al cielo? Este mismo Jesús que fue tomado al cielo, así mismo que regresará para colocar o para instaurar su reino. Esa es parte de nuestra esperanza, es parte del anhelo que tenemos, de la esperanza que tenemos. Pero no solamente esto, sino que cuando Él asciende al cielo, cuando Él cumple su propósito, cuando Él cumple su misión, ¿cuál era su misión? Su misión empezó desde el mismo momento en que fue concebido en el vientre de María. Desde el mismo momento en que fue concebido, Él empezó su ministerio. Nació de una virgen, vino, habló, predicó, enseñó, hizo milagros, transformó a la gente, cambió la vida de muchos, fue llevado a que la gente se acercara nuevamente a Dios. Después viene, es crucificado, es clavado en la cruz del Calvario, después es sepultado, pero al tercer día resucita, y cuando Él tiene el cumplimiento y asciende al cielo, recibe la máxima exaltación. ¿Y cuál es la máxima exaltación? Que es en ese momento cuando Él se convierte en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores. ¿Y qué significa que Cristo sea el Rey de Reyes y el Señor de Señores? Que Cristo es juez sobre toda la humanidad, que Cristo es juez sobre toda la parte celestial, que no hay nada que esté por fuera de la voluntad de Dios. Usted dirá, pero no, espere, porque nosotros estamos viendo y este mundo está hecho nada. Sí, claro, pero aunque esté hecho nada, no está por fuera de la voluntad de Dios. Y aunque la injusticia quiere imperar, hay un Dios que es justo y hará justicia. Y su justicia permanece para siempre, dice la palabra. Así que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquel que recibió ese título. Pero no solamente es ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Y acá empieza a aplicarse el Antiguo Testamento, que es sombra del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento usted sabe que en el desierto Dios le dijo a Moisés que estableciera un atrio, un tabernáculo para el Señor. Y ese tabernáculo tenía un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo, en ese lugar secreto, en ese lugar más íntimo, era donde estaba la presencia de Dios. Y era tan sublime ese lugar, era tan santo ese lugar, que solamente un sumo sacerdote podía entrar una vez al año con un sacrificio que era un cordero expiado, un cordero perfecto, un cordero sin tacha, para que pudiera expiar los pecados. Y el mismo sacerdote tenía que entrar en santidad, porque si entraba en pecado, ese sacerdote era fulminado. Bueno, pues Cristo, cuando es crucificado, Él mismo es el cordero. Dice la palabra, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero que ha entrado, que se ha sacrificado. Pero ahora, cuando Él asciende al cielo, en el cielo Él entra al verdadero, al real lugar santísimo.
al lugar santísimo celestial. Y desde allí, ¿qué hace? Se coloca como el gran sumo sacerdote. Y como el gran sumo sacerdote, ahora es nuestro abogado. Ahora es el que intercede por nosotros. Ahora es el que clama por nosotros ante el Padre. Y está allí para llevarnos, para guardarnos, para cuidarnos, para bendecirnos. Porque hay esperanza. Cristo venció lo máximo. Ahora, ¿a qué me refiero con lo máximo? La muerte puede ser la peor situación que podamos vivir. Después de la muerte no hay esperanza. No sé si usted ha leído en la palabra cuando David, por causa de su pecado, engendra un hijo con Betsabé. Y el hijo nace. Y Dios le dice, pero es hijo de pecado y va a morir. Y mientras que el hijo está vivo, ¿qué hace David? David ayuna, David ora, David se quebranta, David entra en dolor, David entra en angustia. Todo el mundo está viendo el dolor de David, clamando, por favor, Dios, levántalo. Pero el niño muere. Y cuando el niño muere, la gente dice, ¿y ahora cómo nos acercamos a David? ¿Cómo le contamos lo que ha pasado? Alguien se acerca, igual tiene que contarles el rey, le dice, David, el niño murió. Y David se levanta, se limpia los ojos, las lágrimas, y dice, ok, tengo hambre, por favor, preparen el almuerzo. Y la gente lo mira y le dice, pero David, no entendemos cuando está. Dijo, por eso, cuando estaba vivo tenía ¿qué? Esperanza, pero ya muerto, Dios ha decidido. O sea que la muerte es como el terminar nuestra esperanza. Pero Cristo aún la muerte la venció. Aún de la muerte se levantó para que yo pueda tener la esperanza de saber que Él no se ha alejado, sino que Él ahora clama e intercede por nosotros. Juan Calvino, uno de los precursores de la Reforma, uno de los hombres que más nos habla de los misterios de la palabra, escribe lo siguiente y lo coloqué en las notas para que usted lo tenga. Dice, así pues, al subir al cielo nos privó de su presencia corporal, no para estar ausente de los fieles que aún andaban peregrinando por el mundo, sino para gobernar y regir el cielo y la tierra con una virtud mucho más presente que antes. Así que Cristo ahora está más presente en nuestras vidas. La resurrección es algo tan importante. Esta mañana estaba escuchando una prédica antes de venir a la iglesia, mientras que me preparaba, y era de John MacArthur, y él está hablando de la resurrección, y él decía, hoy la iglesia católica celebra el día de la resurrección. Y todo el mundo hace bombos y platillos porque Cristo resucitó. Pero ¿sabe cuándo se vuelven a acordar de esto? Dentro de un año, cuando celebren el próximo domingo de resurrección. Pero dice, para el cristiano la resurrección de Cristo debe ser algo vigente todos los días de su vida. Porque Él vive, nosotros vivimos. Porque tenemos la gracia, la alegría, la bendición de saber que Cristo ha resucitado y que realmente Él camina con nosotros y está con nosotros. Ahora, ¿a qué nos debe llevar tanto amor? Porque lo que está mostrando es el amor de Dios. Nos debe llevar a un desafío, y ese desafío es a vivir en santidad. Si yo conozco el amor de Dios, si yo conozco la grandeza de Dios, si yo conozco el poder de ese Dios que me ha amado, esto me debe conducir a que yo le diga, ok Dios, antes de pedirte por esta situación, por esta adversidad, por este momento que estoy pasando, entendiendo que tú tienes lo mejor, Señor, permíteme primero vivir en santidad para ti. Y permíteme entender qué es vivir en santidad. En la clase del seminario que acabamos de terminar hace poquito, fue bien especial para mí, empezando para mí, preparándola, pero sé que para los estudiantes también. Porque colocábamos como base de toda la clase Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice, no se amolden a este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y decíamos, ¿qué significa dejar de pensar como el mundo para pensar como Dios? Porque el problema es que siendo cristianos y conociendo a Dios y amando a Dios, muchas veces nuestra forma de pensar, nuestra forma de tomar decisiones, nuestra forma de actuar es más similar a lo que el mundo quiere o a lo que el mundo nos ha dicho que a lo que la palabra nos dice. Y yo debería detenerme un momento y decir, ok, listo, la forma en la que estoy viviendo es más conforme a lo que Cristo quiere o es más conforme a lo que el mundo me ha dicho que es la vida. La forma como me acerco a Dios es como el mundo me ha dicho que me debo acercar a Dios, o me estoy acercando a Dios como la palabra dice que me debo acercar a Dios, en santidad y en una vida apartada para Él. Así que ese amor me debe desafiar a esa santidad.
Pero no solamente tenemos una certeza, no solamente tenemos el cumplimiento de una palabra, también tenemos una invitación. El ángel le hizo una invitación a estas mujeres. Les dijo: venid, ve el lugar donde fue puesto. Yo como entiendo esta invitación, como vengan y cerciórense en que realmente Él resucitó. Vengan y entiendan que realmente Él no quedó en la tumba, sino que Él ha resucitado. Ahora, en medio de muchas herejías que se han levantado a lo largo de la historia, usted tiene que entender algo: que Cristo realmente murió. Él realmente era un hombre de carne y hueso como nosotros y murió. Pero que después de estar muerto, Dios lo resucitó. Y que Él es el primogénito de todos los que resucitaremos después de Él, por colocar nuestra confianza en lo que Él ha tenido. Así que estas mujeres recibieron ese desafío: vengan y vean el lugar donde fue puesto. Estas mujeres vieron con sus propios ojos una tumba vacía. Estas mujeres vieron con sus ojos lo que estaba pasando. Y nosotros también, por la fe en Cristo, creemos hoy que Él ha resucitado. Pero después de la invitación, el ángel les da una indicación. Después de invitarlas a mirar el sepulcro, en el capítulo 28 de Mateo, versículo 7, les dice: e id por tanto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Vayan y avisen. Vayan y díganle a la gente que Él resucitó, que Él realmente ha vencido la muerte y que está con nosotros. Ahora, esa invitación, esa indicación aún siguen vigentes. Fueron tal vez para estas dos mujeres en ese momento, pero Cristo nos sigue invitando a nosotros a comprobar que Él ha resucitado. ¿Y cómo yo compruebo que he resucitado? Por la revelación que el Espíritu Santo da a mi corazón, de que yo no simplemente estoy practicando una religión, de que yo no simplemente estoy cumpliendo unos ritos, de que realmente yo sé en mi vida que Cristo ha resucitado y que Él ha cambiado y ha transformado mi vida. Y esto me invita a caminar en obediencia, me invita a que por ese sacrificio y por esa obra de Él, yo pueda hoy caminar en obediencia. Y acá quisiera hacer un alto por un momento. ¿Estás viviendo realmente la vida que Cristo quiere que tú vivas? Porque a veces nosotros le decimos: Señor, ayúdanos, Señor, bendícenos, Señor, pero esto, Señor, pero ayúdame. Pero ¿cuántas veces le hemos preguntado: Dios, ¿esta vida que yo estoy viviendo es la que tú quieres que yo viva? De la manera como tomo decisiones, de la manera como me comporto, de la manera como soy como empleado, o como jefe, o como esposo, o como esposa, o como padre, o como madre, o como hijo, como ciudadano, como hermano en Cristo. Esta es la forma en la que tú quieres. ¿Recuerdan del modelo? Yo no debo vivir conforme al modelo del mundo, no se amolde en este mundo, sino debo vivir conforme al modelo de la palabra. ¿Y qué es lo que me dice la palabra? Nosotros todavía tenemos en nuestro corazón orgullo, y en nuestro orgullo queremos hacer nuestra voluntad, queremos hacer lo que yo quiera y no lo que Dios quiere. En nuestras palabras, con nuestra boca podemos decir: Dios, te amo y estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras, pero tal vez no dimensionamos lo que significa hacer lo que Dios quiera, porque seguimos haciendo lo que nosotros queremos, lo que a mí me gusta, lo que a mí me agrada, lo que es para mi beneficio, pero no lo que Dios quería. ¿Quién nos da el ejemplo? Jesús. Jesús sí oró, sus discípulos no, pero Jesús sí oró en la cruz. No en la cruz, sino antes en el monte, en el Getsemaní. Y Él dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible. Pero agregó: no se haga mi voluntad sino la tuya. Quiero preguntarle: ¿cuántas veces usted finaliza su oración con esto? Porque a veces usted piensa que orar es simplemente hablar y que Dios diga que sí. Ya le dije por qué Dios no siempre nos dice que sí. Porque Él tiene propósitos, porque Él está obrando, y porque yo necesito entender cómo Él está moldeando mi vida. ¿Por qué caminar en obediencia? En el ciclo que llevamos de Efesios, yo ya prediqué sobre este texto, pero déjeme tomarlo acá.
Efesios 1, del 4 al 5 dice: según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Déjeme hacerle dos preguntas. La primera: hoy muchas personas en muchas religiones, católicos, cristianos, están celebrando la resurrección de Cristo. Le quiero preguntar, con lo que hemos hablado hasta hoy, ¿todos comprenden el valor y la grandeza de la resurrección? ¿Todo el mundo lo comprende? No todo el mundo. Listo. Ahora quiero preguntarle algo y quiero conectarlo. La Biblia no son cosas aparte. No es por allá que escogió a unos y por allá que bendijo a otros y por allá que entonces Cristo vino. No, todo hace parte. Según esta palabra, la de Efesios, ¿cuándo nos escogió Dios? Antes de la fundación. ¿A quién escogió? Personalmente, ¿a quién escogió? Te escogió a ti. Y cuando te escogió a ti, desde antes de la fundación del mundo, por el preconocimiento que tenía Dios, Él sabía que el hombre iba a pecar y que el hombre iba a estar destituido de la gloria de Dios. Y a eso te incluye a ti y me incluye a mí. Así que cuando Él dice que te escogió antes de la fundación del mundo, Él también tenía que diseñar el plan para que tú pudieras ser hijo de Dios. Y la única forma de que tú pudieras ser hijo de Dios era que alguien expiara el pecado que tú tenías para poder volver a ser hijo de Dios. Así que cuando Él dice que te escogió desde antes de la fundación del mundo, es porque Él sabe cómo te iba a acercar. Porque Él entendía que tú no podías acercarte por tu propio mérito, por tu propia fuerza, por tu propia capacidad. Así que por el amor que te tuvo desde antes de la fundación del mundo para escogerte como su hijo o como su hija, Él por amor entregó a su hijo. Y su hijo por amor obedeció al Padre. Y en el amor sacrificial de deshacerse o de romper la comunión con su hijo, y por el amor de obediencia del hijo de venir a la cruz, es que esa palabra de que te escogió desde antes de la fundación del mundo se cumple en tu vida. Si Cristo no resucita, la palabra de que te escogió desde antes de la fundación del mundo no se cumpliría, porque el pecado que había en tu vida y el pecado que había en mi vida nos apartaba de ese privilegio. Así que se une esta bendición y nos permite ahora entender la grandeza de su amor. Yo quisiera que tú entendieras la grandeza de su amor, que por ti, solamente por ti, escúchame, por ti, Cristo fue a la cruz del Calvario. Por ti Él pagó un precio. Por ti tenemos, por Él tenemos esperanza, porque Él nos amó y nos bendijo. Y ahora podemos estar confiados en Él. Y lo que nos dice es que si nosotros hemos creído y si nosotros ahora caminamos en obediencia y si hemos entendido que hay una invitación a caminar con Él, una invitación a ser sus hijos, una invitación a vivir en santidad, ahora también hay una indicación. Y esa indicación es que mi vida le dé testimonio a otros de que realmente soy hijo de Dios. Pero tú no puedes decirle a otros que eres hijo de Dios si te comportas diferente a lo que Dios quiere. Y tú no puedes saber cómo debes comportarte como Dios quiere si no tienes una relación de intimidad con Dios. Y acá es donde es mucho más que una religión, es una relación con Cristo día a día. No me contestes, porque a mí no me interesa tu respuesta, a mí me interesa mi respuesta y el lugar que ocupo delante de Dios. Así que yo debo hacerme también la misma pregunta que te invito a que tú te hagas en esta mañana. ¿Realmente soy hijo de Dios? ¿Realmente estoy rindiendo mi voluntad a la voluntad de Dios? Porque un hijo de Dios no está exento del pecado. Porque en nuestra vida hay una lucha permanente con el pecado. Pero en el Hijo de Dios, el pecado ahora no es algo común. El pecado ahora es algo de un desliz. Pero el Espíritu Santo nos redarguye y nos vuelve a anhelar la santidad. Nos vuelve a llevar a anhelar el caminar con Cristo.
Y la santidad no desde mi propia percepción, no desde lo que yo creo que es santo, sino de lo que Dios piensa que es santo. Porque yo puedo pensar que soy santo porque vengo el domingo a la iglesia. Yo puedo pensar que soy santo porque predico en un púlpito. Yo puedo pensar que soy santo porque aconsejo a las personas. Pero si yo aconsejo a las personas, si yo predico, si yo vengo a la iglesia el domingo, pero mi vida no hace la voluntad de Dios, ¿soy hijo de Dios? Porque no es lo que yo haga, sino cómo me comporto, cómo vivo con Él. Y cuando mi vida se convierte en testimonio y cuando yo puedo decirle a otros lo que es Dios, es donde se cumple lo que nos habla la Gran Comisión. De eso nos hablaba Lucy del miércoles que pasó, hace 8 días, y nos decía la palabra: por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que Dios está con nosotros. Porque Él resucitó, es que ahora nosotros somos familia. Porque Él resucitó, es que ahora tenemos esperanza. Y porque Él resucitó, es que ahora pertenecemos a un reino no terrenal, sino a un reino eterno. Si su resurrección es mi esperanza, la mejor conclusión que yo puedo darle no es la que yo dé de mi propio entendimiento, sino la misma palabra nos da la conclusión, y nos la da a través de la revelación que Dios le dio a Pedro. Y primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 al 5, si alguien me llama Angie, porfa. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Mira, Dios te ha llamado para una esperanza viva de la resurrección, para una herencia. Tú y yo tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Dios se hace vida en nuestra vida. Así que hoy debería ser un día de gozo, pero no hoy, sino todos los días de nuestra vida, porque Cristo vive, porque Cristo no quedó en la tumba, Cristo no quedó en la cruz, Cristo está a la diestra del Padre, y de allí intercede por ti y por mí, para llevarnos a vivir en la gloria y en la bendición de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos pueden celebrar esa bendición? ¿Cuántos pueden celebrar el triunfo de Cristo y entender que somos privilegiados? No eres salvo porque eres bueno. Eres salvo porque te escogió. Y dice la palabra, tan fuerte esta palabra, que aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Él te recogerá. No hay un amor más grande, no hay una bendición más grande.